momentos en la vida que siempre pensamos que las cosas van a fluir y nos encontramos con estos baches o estos abismos como el que tú viviste en ese momento, pero que también siempre hay la forma de salir de ellos. Se quemó la fábrica totalmente en 2 horas. Y asumimos la responsabilidad mi hermano y yo porque fue un error. Sí, me dolió mucho, es un fracaso que tienes y entonces dices, no, pues esto no se puede quedar así. Que además, ¿qué iba a hacer? En ese entonces tenía 40 colaboradores que estaban sentados ahí en la banqueta y se me quedaban viendo como diciendo, ¿qué va a pasar de mí? Me acuerdo que el banco me echó una llamada. Me dijo, quiero hablar contigo. Y yo preocupado con el contador le dije, ¿cuánto debemos? ¿O qué es? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero hay 2 tipos de empresario. Uno que con esto se va para abajo, pero tú te vas a ir para arriba. Vamos a hacer una empresa de primera. Tienes que tener políticas, procesos, procedimientos, subir a otro nivel para llegar a ISO y todas las reglas que conforman para hacer una gran empresa. Entonces, lo que me dejó es un aprendizaje muy bueno. Eso te lo cobra y te lo cobra muy caro. Hay que dar números y no manejar con emociones, porque con las emociones tienes el apego. Ay, no, este producto se vendía muy bien y ahora vamos a darle oportunidad. Yo creo que el próximo año levantamos a ver si los números ya te están diciendo que no. Ya es un indicativo alerta y ya no mezclar emociones. Se te están bajando las ventas, el mercado no espera. Es mejor equivocarte más rápido y barato que una buena decisión pero tardía. Y esas buenas decisiones tardías te puede costar mucho dinero. Muchos líderes confunden la poda con la amputación. Ante la caída de indicadores, el instinto dicta soltar el lastre. Pero, ¿sabemos qué parte de ese lastre en realidad hay que soltar? ¿Cuál es el ancla que nos está jalando? ¿Qué es lo que nos mantiene a flote? Hoy no hablaremos de cómo sobrevivir a una crisis, sino cómo sostener la identidad de una empresa cuando el entorno decide dejar de cooperar. Bienvenida, bienvenido a Conversando con Evo. Te saluda Eugenio Yarse. Este es un espacio diseñado para que abordemos temas de importancia para el estratega. Aquí, acompañados de un café, vamos a hablar de temas como liderazgo, innovación. Vamos a hablar de cómo se toman decisiones en momentos difíciles. Vamos a hablar de estrategia y de muchos otros temas, pero siempre con enfoque. Nuevamente te doy la más cordial bienvenida y permíteme presentarte al invitado que tenemos hoy. Luis Gerardo Inman. ¿Qué tal? Buenos días. Mi querido amigo. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar acá contigo. Yo encantado. Y además déjame decirte pues que estamos estrenando, eres el primer invitado en esta serie de Conversando con Evo. Y quisiera pedirte, por favor, que te presentaras, ¿no? Okay. En breve, ¿no? Así en breve, ligero, en una charla, tomando café. Sé que estás tomando agua, pero bueno, la idea es que tomamos un café y es lo mismo, ¿no? Evo. En la taza Evo. De verdad, platícanos. Muy bien, yo soy Luis Gerardo Inman Peraldi, soy empresario, soy industrial, tengo 42 años ya como director general de una empresa, ya quiero ser presidente del grupo, para eso estoy en una etapa de sucesión. Tenemos apertura y mercados en toda Latinoamérica y tengo una familia hermosa. Muchas gracias, Luis. Yo quiero comenzar a que nos platiques, antes de abordar un tema, que nos platiques un poco de ti. Si te preguntara cómo es tu estilo de dirigir la compañía, ¿cómo lo definirías en pocas palabras? Qué dura está esa, ¿eh? Está bien, pues es que esta es la parte que estamos buscando, que nos compartas desde esa parte de cómo llegas a dirigir la compañía. Te voy a dar algunas ideas, a lo mejor sí sirven. Eres duro, eres empático, mezclas estilos, trabajas con otros, generas equipo, te gusta trabajar solo y después compartir. Ha cambiado mucho el estilo de liderazgo de un empresario ya de 40 y tantos años en una dirección general. Obviamente cuando empezamos éramos pyme, micro, y va cambiando porque el estilo de liderazgo empieza en un entorno más grande, con más problemas, vas creciendo y sí tienes que volverte muy exigente, ¿no? Pero la única constante que no se me ha quitado es que soy muy intuitivo y veo un poquito más allá para poder prever algunas cosas
y soy muy indagador, soy preguntón. ¿Qué está pasando acá? Esa intuición la traigo desde muy adentro. ¿La fuiste creciendo, la fuiste aumentando, la has ido mejorando o la tenías desde el principio? No, desde siempre. Desde que estudié ingeniería siempre me gustó hacer eso. Y vas cambiando el liderazgo porque ya hay situaciones que ya no debes de meterte en la operación. Ya debes de ver la fábrica, bueno, la empresa a 30,000 pies para que puedas visualizar otros temas, ¿no? Pero al principio, pues, o sea, compraba, ¿no? Llevaba el material, lo transformaban, lo entregaba, iba al banco, depositaba y eso pues va cambiando, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer en ese momento para ir cambiando de hacer todo a irte convirtiendo en el presidente del grupo? Delegar primero, ¿no? Tener confianza y hacer equipo. Y eso me sirvió para abrir otros mercados, abrir sucursales, viajar al extranjero, ir a expos para que empezara a traer otras líneas que yo no podía hacer. ¿Delegar es fácil o es sencillo? Dependiendo. Si tienes la necesidad de crecer, lo tienes que hacer y es sencillo. Nada más hay que poner las reglas bien escrito. Me voy a ir, ¿no? Aquí está el corte de caja. Era así como antes el corte de caja y pues no había que me lo mandaras, ¿no? O sea, confío en ti. Estas son tus responsabilidades y vengo pasado mañana. Y hay que empezar a delegar con responsabilidad, ¿no? ¿Delegar es tener confianza en el otro? Sí, pues... ¿Es fácil tener confianza en el otro? Pues no hay otra, ¿no? Pues tienes de todo, a veces te responden y a veces no, pero vas encontrando en el camino empresarial a tu equipo que te sostiene la operación. ¿Alguna vez has depositado confianza y te han devuelto desconfianza? Sí, claro, muchas veces. ¿Cómo te sientes y qué haces ahí? No, pues horrible porque es parte del proceso que vas afinando, ¿no? Vas afinando quién está dentro del equipo, quién está, y vas desarrollando ese pues instinto de quién sí puedes confiar y quién le ves a alguien que no puedes confiar. Entonces vas abriendo frentes. Y ya para pasar al tema te quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Muchos conocemos la situación que vivió la compañía hace muchos años, ¿no? Fue un cambio, ¿no? Una disrupción total, ¿no? Por lo que me has platicado. ¿Nos podrías compartir un poco de eso y qué aprendizajes, cómo hiciste ese momento para encontrar la resiliencia? Sí, un poquito de contexto. Fue en 2009, se quemó la fábrica totalmente en 2 horas y no estábamos aquí y asumimos la responsabilidad mi hermano y yo porque fue un error de nosotros porque estábamos sin orden y sin limpieza y eso hizo que pues, en combinación con todos los materiales se quemara, afortunadamente sin ninguna lesión humana, pero aquí el punto fue un trato con mi hermano. Vamos a hacer una empresa de primera. Y esa empresa, pues significaba que tienes que tener políticas, procesos, procedimientos, subir a otro nivel para llegar a ISO y todas las reglas que conforman para hacer una gran empresa. Entonces, lo que me dejó es un aprendizaje muy bueno. Eso te lo cobra y te lo cobra muy caro. Y me lo cobró, pero de ahí para arriba, súper bien. ¿Parte un momento de resiliencia de una aspiración ganadora? ¿De tener una aspiración ganadora en tu mente? Sí, pues sí, porque me dolió mucho. Es un fracaso que tienes y entonces dices, no, pues esto no se puede quedar así. Porque además, ¿qué iba a hacer? En ese entonces tenía 40 colaboradores, estaban sentados ahí en la banqueta y se me quedaban viendo como diciendo, ¿qué va a pasar de mí? No, pues ¿qué va a pasar de mí? ¿No? Entonces hablé con todos, vacaciones y vámonos. Y el banco. Me acuerdo que el banco me echó una llamada. Me dijo, quiero hablar contigo. Y yo, preocupado con el contador, le dije, ¿cuánto debemos? ¿O qué es? O sea, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿No? Y ya fui con el banco y me dijo, tu línea de crédito es de 2. Pero hay 2 tipos de empresario. Uno que con esto se va para abajo, pero tú te vas a ir para arriba. Ahora tienes 5 veces tu línea de crédito. Para arriba. Pero qué padrísimo momento, ¿no? Porque la banca... No, qué padre momento por este final. Porque te depositaron la confianza. Sí. ¿No? Sí. Es decir, pero tenía antecedentes crediticios buenos, ¿no? También, eso también se gana. Claro. O sea, descuidé una parte de lo que es el control de orden y limpieza y de ahí, pues sí, pero el banco nunca jamás.
Oye, pues yo te agradezco compartir toda esta parte muy personal y muy de ti. Y también espero que esta sirva para reflexionar algunas cosas, ¿no? Estos momentos en la vida que siempre pensamos que las cosas van a fluir y nos encontramos con estos baches o estos abismos como el que tú viviste en ese momento, pero que también siempre hay la forma de salir de ellos. Siempre, ¿no? Siempre. Y la parte central es un líder que se tenga confianza. Resiliencia. Que sea auténtico. Cambiar el entorno. ¿Qué más le dirías? Innovación. Mira, esa es siempre, una parte central. Siempre innovación. Si no, tu empresa no tiene innovación, te vas quedando y te vas relegando. Yo creo que esa es una parte central, ¿no? Tener la mirada en qué puedo hacer y construir en el futuro. Vamos a pasar a otra situación. Dale, ¿no? Bien, bueno, adelante. Que en realidad era el tema y que esta parte que estamos platicando fue como un adicional ahorita, pero vamos a entrar en eso. Muy bien. Tu empresa ha crecido, se ha consolidado, vas en un proceso muy claro de ser institucional, con una gobernanza, ¿no? En esta construcción de la presidencia. Ahora, desde esa mirada, yo te quiero proponer una situación hipotética de un caso, ¿no? Imagínate que llegas a una reunión después de buen tiempo y comienzas a ver algunos indicadores que te presenta tu equipo y otros indicadores que ya veías venir. Y en esos indicadores comienzas a observar que las ventas vienen de bajadita, ¿no? Que la cartera se está incrementando, que hay presión o que no estás cumpliendo con las entregas. Volteas a ver tu estructura de organización y la comienzas a ver un poco gorda, ¿no? La comienzas a ver que está obesa, que ya no está en fitness, ¿no? Que comienza a moverse en este instante. Y también comienzas a notar que no estás actuando o no está actuando la compañía a esos momentos o esas circunstancias que se están dando, ¿no? ¿Cuál sería tu primera reflexión cuando llegas a ver eso? Porque pareciera ser que hay muchas ocasiones en que las empresas van creciendo, tienen su proyecto, van trabajando en una línea, pero comienzan a haber señales en el entorno que te van diciendo que las cosas no van tan bien, ¿no? Que las cosas están cambiando y que tú tienes que reaccionar. Pero también pareciera que la empresa como que deja de ir al gimnasio, ¿no? Como deja de entrenarse, se pone en una posición de confort y comienza a navegar, ¿no? Como si fueras en un velero y el viento te empuja, ¿no? Pero adelante estás viendo que las olas se acercan, que viene una tormenta y no se reacciona, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta de una situación así? ¿Qué harías? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? Pues todo lo que estás diciendo es lo que está pasando ahorita en el ámbito empresarial. No me lo había dicho. Me parece que asististe a la Junta de Consejo la semana pasada, porque ese es el entorno que estamos viviendo, ¿no? Y entonces hay que dar números y no manejar con emociones, porque con las emociones tienes el apego. Ay, no, este producto se vendía muy bien y ahora vamos a darle oportunidad. Yo creo que el próximo año levantamos a ver si los números ya te están diciendo que no, ya es un indicativo alerta, y ya no mezclar emociones y empezar a ver los KPIs, ¿no? Los índices de comportamiento de la planta, bueno, de la empresa. Pero sí, aquí ya te debes dar cuenta que tienes que dar un cambio de giro en el timón. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo muchos factores. Ya los dijiste y es muy difícil adelgazar cuando ya tienes una estructura grande, porque vas creciendo como empresa en ventas, pero también en estructura, y después para adelgazar es muy difícil. Entonces hay varios procesos. Y ya el último es la contratación o el despido de personal. Ahí es donde es el último que debes de llegar, porque ese sí te cuesta doble. Ya tienes que entrenar a la gente. Y luego llega un momento que se te puede levantar un poquito la situación, tienes que contratar y eso cuesta, y cuesta más, porque es una curva de aprendizaje, ¿no? Luis, al principio decías algo que fue la característica de tu liderazgo y hablabas de esa como intuición, como esa capacidad de ver adelante. Cuando estás teniendo una empresa ya consolidada, ¿cómo haces para que esa intuición y esa capacidad de ver adelante esté en todo tu equipo? Para que sea una característica constante, porque entonces pareciera ser que vas avanzando, no sé, y me dirás si estoy en lo correcto o no. Si vas avanzando, estableces procesos, estableces normas, procedimientos, te certificas, etcétera, ¿no? Vas colocando todas estas políticas, ¿no?
Y eso pareciera que le pone grasita como a la capacidad de moverte con agilidad, ¿no? ¿Es correcto lo que te digo? Es decir, sí. eso le quita lubricante a la flexibilidad. No, o sea, te va ayudando toda esa estructura que tienes porque vas viendo los segmentos de cada una de las áreas, los indicadores y te va ayudando. Pero el principal indicativo es, se te están bajando las ventas, el mercado no espera. Y cuando no espera el mercado y reaccionas tarde, esa decisión es mejor equivocarte más rápido y barato que una buena decisión, pero tardía. Y esas buenas decisiones tardías te puede costar mucho dinero. ¿Cómo le hace un líder para estar atento a estas decisiones oportunamente y no dejar que pasen y que ya tenga la tormenta enfrente? Yo creo que primero es que te quites el apego. Ahí, esas emociones. Aquí ya estás hablando de números muy concretos y vas viendo, y sobre todo el entorno, pues ya ni siquiera nacional, ya tienes que ver el entorno mundial, hacia dónde va el mercado, qué es lo que está pidiendo el cliente, escucha al cliente y vas viendo, y ese es el indicativo más grande externamente. E internamente, bueno, pues ya tendrás que tomar otras medidas ya internas que debes de tener para poder agilizar el proceso de una toma de decisiones correcta. Mencionas el tema apego, y el tema apego es complicado, ¿no? Muchísimo. Porque te enamoras de algunas cosas. Te enamoras del producto. Entonces, tanto que dices, está precioso, sí, pero no está vendiendo. ¿Qué está pasando? Algo está pasando que está haciendo las cosas mal, que a la gente no le está gustando, ¿no? Ya no te lo están comprando, o está cambiando el mercado. Dejó de interesarle, ¿no? ¿No? Ya no quiere un juego así y ahora lo quiere así, ¿no? Y tú sigues produciendo el juego de hace 10 años, ¿no? Pues ya no se vende. Ya no se vende, ¿no? ¿Cómo logras, y reitero un poco la pregunta que te decía, cómo logras estar alerta a estas inquietudes pequeñas y que se pueden convertir en algo más grande? Creo que el papel del director general es analizar todas las áreas, ¿no? Obviamente aquí el primero es el área de costos. Te empieza a incrementar el costo y en el primer término del balance del estado financiero, ahí te das cuenta qué tan eficiente eres para tener el negocio, qué tanta utilidad después de las ventas menos los costos directos y lo que te queda es esa utilidad, cómo la vas a ir administrando. Ahí es cuando entra la administración, que también administras eso, pero si las ventas te van bajando, es bien difícil empezar a adelgazar, empezar a reducir gastos y costos. Y es ahí donde debes de actuar. Y ahí hablábamos hace un momento que en ocasiones cuando vas creciendo, vas incrementando tu estructura de organización, ¿no? Y lo vas viendo quizá con una mirada de que vas a seguir creciendo y que estos baches no se van a enfrentar, no los vas a pasar o no los vas a vivir. Si tú tuvieras que rediseñar con la experiencia que tienes el día de hoy una estructura, ¿qué le recomendarías a un líder en estos momentos que está arrancando su negocio sobre el tema de su estructura organizacional? Al principio, cuando empiezas a tener el negocio, pues eres multicachuchas, multifactorial, en el sentido de que pues no te alcanza para tener el departamento de capital humano, el departamento de finanzas, el departamento de mercadotecnia, ¿no? A veces la tienes que hacer de todo. Ya con el tiempo, pues entonces ya empiezas a ver cuáles son los indicadores. Pero aquí el punto es de que saber analizar cuándo hay un valle y cuándo sí puede haber un repunte, porque también esa es una constante en los negocios. Pero cuando ya la caída ya la ves ya muy pronunciada, ya es momento de tomar decisiones, ¿no? Y vuelvo un poco a decir, si la caída comienza a darse y comienza a tener, ¿cómo identificas que no estás en una tormenta pasajera, ¿no? Que es una nube que llegó, o que te estás metiendo a una tormenta verdaderamente intensa, fuerte y que te puede dañar? Pues digo, el día a día lo conformas con unos resultados con tu equipo directivo mensual. Y esa es una fotografía. Sí, pero vas viendo lo que pasó. Siempre hay que compararlo contra año, contra mes anterior, y luego el presente contra presupuesto. Pero ya lo vas analizando un poquito ya por trimestre, por semestre, y luego después por año para que te dé una tendencia. Y saber identificar esa tendencia, si realmente va a la baja, ya tienes que tomar acciones. Y si va hacia arriba,
pues también no empiezas a contratar porque después otra vez y quedas con la gente. Entonces es conveniente mantener tu estructura lo más delgada posible. Esbelta, sí, ¿no? sí. Aun cuando vayas en crecimiento, trata de encontrar la forma de mantenerte esbelto. En todo sentido, en gastos y en costos. Y la otra es, ¿cómo vas preparando a tus líderes para que en el futuro, asumiendo tú la presidencia y llegando a otros niveles, ¿no? O a otras posiciones o a otros roles, ¿cómo vas preparando al equipo para que todo esto lo vaya entendiendo, para que lo vaya comprendiendo? ¿Qué tienes que hacer tú desde ese liderazgo para que eso se vaya transmitiendo y permeando y vaya permitiendo o logrando la continuidad de la empresa en el futuro? Un liderazgo situacional, o sea, para hacerlo hay que parecerlo y hay que tener el ejemplo. No puedes practicar y hablar con la gente cuando tú no lo estás haciendo. Entonces, ser coherente con lo que estás viviendo y lo que está pasando en el entorno. Hay muchos negocios que son empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? Y eso no tienes que caminar a la par. Y en este sentido, capacitación. Siempre hay un rubro que se llama capacitación y eso es un plan anual y tienes que cumplir con eso porque es la mejor manera de que puedas delegar, que puedas tener... En un momento dado, el año pasado hice un reto ahí en toda la compañía, todos en su teléfono y en sus computadoras debe haber inteligencia artificial y hay un monitor que tenemos, que es un cuate que le sabe muy bien y monitorea todo lo que están usando en inteligencia artificial. Es una ayuda, es una herramienta, pero me di la tarea que en cierre del 25 todos ya tengan la inteligencia artificial. Pero ahora no nada más eso, sino ya nada más otras partes. Por ejemplo, contabilidad ya debe de tener su propia alimentación para que vea en qué es lo que está pasando en contabilidad, mercadotecnia, en fin, todos deben de alimentar para que todo el grupo esté en concordancia con todo lo que alimentamos para que te pueda responder de una manera efectiva. Voy a pasar a otro. Imagínate escenario, logras salir de esta tempestad, seguramente vendrán otras tempestades. ¿Cómo vislumbras el entorno de los negocios en los próximos 3-5 años? ¿A qué cosas hay que ponerles atención? Pues siempre ha cambiado, siempre nos ha tocado este tipo de ahorita de recesiones, ¿no? Siempre por circunstancias ajenas internacionales, internas, locales. Pues aquí en Puebla, ¿cuántos gobernadores en cuántos años? Uh-huh. Entonces ha sido difícil, pero el punto es un poquito, súbete un poquito más y ve lo que le pasa a los demás que están en una situación similar a ti, a tus competidores, y la mejor manera ir a la expo. Al donde estés tú, ve a la expo mundial y así te das cuenta dónde va el mercado. Porque eso yo creo que es una reflexión muy interesante, porque hemos estado acostumbrados a que ves al competidor como si fueras manejando en tu coche, porque lo ves en el retrovisor o pones las luces y lo vas viendo adelante y tratas de alcanzarlo. Pero hoy lo que sucede es que los competidores llegan por puntos ciegos, ¿no? Probablemente alguien está en un lado donde tú no lo vas observando, no está en tu radar y tienes que estar presente a eso, ¿no? Porque llega de otro lado o decidió integrarse vertical, horizontalmente o adquirió una empresa y de momento está a un lado tuyo atendiendo eso, ¿no? Sí, el contexto lo tienes que tomar general, ¿no? Pues sí, siempre hay casos de éxito y hay empresas que van cerrando y hay empresas ahí, pero sí siempre ver el entorno ya internacional. Ya con un clic te puedes dar cuenta cuántos competidores tienes a nivel mundial. Y eso mantenerlo e incorporarlo hacia los colaboradores no es tarea fácil, ¿no? La comunicación sí estoy ajustando, estoy haciendo ajustes pequeños en todo, pero hay que decirles el para qué y el por qué. Porque en el equipo directivo pues es muy fácil porque los tienes uno a uno y conocen la situación, pero el resto de los colaboradores desconocen. Entonces yo creo que hay que una comunicación clara y efectiva. Yo creo que lo ideal, y sé que es difícil, pero lo ideal sería que pudieras ir a ver a cualquiera en la cadena de valor de la organización y te pudiera decir en pocas palabras la estrategia. Exactamente. Pero eso no es tarea fácil. No, como director yo creo que 5 veces al año es muy importante que platiques y así paras la planta para que puedas platicar con todos
de lo que está pasando, ¿no? Porque además, bueno, pues ahora si eres una empresa que lleva todos los números, pues fácilmente los pueden ver en cualquier lado que sea Masat y ahí puedes ver los registros, cómo están los números, ¿no? Y si un colaborador comparte la estrategia, además se vuelve un vendedor y promotor de la empresa, ¿no? Ah, sí, pues si un colaborador lo tienes bien pagado en un entorno seguro, capacitado, pues es un aliado tuyo. De ahí la importancia que la estrategia no sea un papel o un PowerPoint guardado en un escritorio, sino sea un documento vivo que esté circulando a lo largo y a lo ancho es bien difícil, pero hay que hacerlo porque hay gente que no se desvía por otro lado. Entonces sí hay que estar alineando. Yo creo que es el trabajo del director general, es el rumbo. Sí, a lo mejor te puedes equivocar, le puedes desviar un poquito, pero ese es el rumbo. Vamos para allá, nos vas ajustando. Y ahí también viene otro tema que lo comentabas al principio, apegos, y que lo quiero volver a retomar, pero es la dificultad para cambiar, ¿no? Es decir, no es fácil moverse de un lugar a otro, de ya aprendí a hacer algo y ahora tengo que aprender otra cosa, de que voy a dejar de hacer ese producto de esa manera y lo voy a hacer esto, o ya no lo voy a hacer, o ya me volví digital y ya dejé el papel. No, ahorita me recordaste porque bajo a piso y Jumbo fue considerado siempre como fuerte y durable. A ver, ya no queremos juegos que duren 50 años. Necesitas como iPhones que se renueven. Claro, o sea, digo, ¿por qué ese grosor de lámina? ¿Por qué esto lo podrías remachar? ¿Por qué le estás puliendo tanto? O sea, son de las cosas que tienes que agilizar el proceso, pero ya como que es, no, pues es que hay que hacerlo fuerte. Sí, está bien, hay que hacerlo durable, pero no para 50 años. ¿Y cómo has intentado cambiar eso? Por supuesto que eso tiene que ver con cumplir todo lo que quería el cliente, ¿no? Pero el cliente quiere innovación, quiere cambiar, quiere tener cosas diferentes. No quieres tener lo mismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, afortunadamente ya con el tiempo vas creciendo y formas un departamento de innovación, ¿no? Y desarrollo, y hay otro departamento de ingeniería. Innovación y desarrollo ve las tendencias, ve las formas, diseños, estructuras, en fin, analiza el mercado. Y por otro lado, ingeniería es el que es responsable de todo eso, traducirlo a los materiales que se pueden aplicar y si los tienes en sitio y cuánto cuesta traerlos de otro lado. Si hoy definieras con esas dos palabras que decías, fuerte y duradero, ¿no? Lo que comentabas. ¿Cuáles serían esas dos palabras en este momento de Jumbo? ¿Y cuáles serían esas dos palabras en 3, 5 años? Pues ya no quiero ser fuerte ni durable. Quiero que los productos tengan un diseño, que tengan innovación y que sean... que resuelvan las necesidades de un cliente así. Si dirías algo así, resolvamos lo que el cliente pida. Exactamente. Sí, hay que entender. Muchas veces el cliente no sabe ni lo que quiere. Sí. Entonces, ahí el vendedor es el que tienes todo un abanico de posibilidades y que sabe escuchar. Saber escuchar al cliente. Porque de otra manera, empiezas tú, lo bombardeas y ya lo haces bolas. No, déjalo. Y conforme te vaya diciendo, pues te va sacando el producto que necesita. Desarrollar esa habilidad del vendedor. Creo que me fui por otro lado. No, pero está muy bien, porque yo creo que estamos hablando de cómo pasamos a otro tema, perdón, muy importante, que es la cultura, ¿no? Es decir, la cultura está marcada por eso, robusto y fuerte, y quieres tú en este momento hacer transformación de cultura, porque yo no sé si coincidas, pero la cultura de una organización es lo que le da como ese sentido, como esa forma de cohesión, ¿no? De que aquí, como definen algunos, es así como hacemos las cosas acá, ¿no? Entonces, esa cultura te va permitiendo entender esos principios y valores para operar la compañía, ¿no? Sí, pero ese cuando dices ahorita, es que así lo hacemos aquí desde hace muchos años, es el error más grave que te puedas imaginar dentro de toda una industria. Pues ahora hay otras modalidades, hay maquinaria, hay dobleces, hay diferentes formas que puedes ahorrar y optimizar cada uno de los procesos, ¿no? Okay. Porque el peor error de un empresario es que así lo hago y lo hago bien. Pues déjate primero asesorar, busca alternativas y hay una ventaja bien grande para todos. Aquí en un aparatito tienes 20,000 soluciones en YouTube, en donde quieras te puede dar todos los cómo se hace, el cómo ser. Pues sí, es que esos son los tiempos que nos están llevando a ver las cosas, y retomamos, como iniciamos esta conversación, la importancia de detectar
muy a tiempo las señales de que hay problemas, de no llegar a entrar en estos baches o en estos abismos, ¿no? De poder responder con agilidad, de buscar dejar estos apegos, ¿no? De crear equipos, ¿no? De la parte de la estrategia. ¿Cómo pudieras concluir tus recomendaciones para un estratega que nos está escuchando sobre esta mirada de cómo estar atento a las señales para cambiar? Primero es el apego, déjalo a un lado. Esas emociones ahorita no son aplicables a las circunstancias que estamos pasando. Sigue capacitando, pero no le cierres la llave a lo que en el futuro te puede dar. Y por ejemplo, cuando hay situaciones así, todo el mundo dice, bueno, pues hay que bajarle mercadotecnia, ¿no? Dejo de estar un rato. No, porque cuando se mejoren las cosas, lo primero que debe tener el posible cliente, el prospecto, es que piense en ti, para que cuando se mejore ya diga, pues sí, le voy a comprar a él. Porque si te desapareces, pues es cerrarte la llave, ¿no? Eso es central, que no desaparezcas y que tengas la llave siempre abierta. Sí, para que te recuerden. Eso cuesta. Luis, te agradezco muchísimo, ¿no? La oportunidad de dialogar contigo, de que nos permitas compartir esto con los demás y también de que sea de utilidad para otros. Creo que te quedaste con alguna reflexión que estás viendo ahí. Exactamente. Dímela, sí, escribí una reflexión. Antes de que termine. En los negocios es mejor equivocarse seguido y barato que acertar una sola vez, pero demasiado tarde. Esa es la reflexión. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por estar aquí, ¿no? Gracias a ti, Eugenio. Aprecio. Y pues bueno, esto es Conversando con Eu, un espacio en donde compartimos información relevante, práctica y real para estrategas, porque es momento de que el estratega se prepare para atender y trabajar estos tiempos complejos que demandan todo lo que hemos hablado en este momento. Es tiempo. Muchas gracias.